Hoy tenemos este tema que se denomina defensa fiscal especializada ante el IMSS para las empresas. ¿Y por qué para las empresas? Porque vamos a ver específicamente la problemática que tienen las empresas con el IMSS en su carácter de patrón, recordando que también el IMSS puede tener relaciones con los trabajadores y los trabajadores con el IMSS para tramitar pensiones, otros actos de, de cuestiones de salud, accidentes, pero en este caso nos vamos a enfocar a lo que es la relación patronal entre el IMSS y los patrones, y para ello vamos a definir qué es el IMSS y para entender dónde estamos parados, porque a veces sabemos que es el IMSS, normalmente tenemos la noción que es un organismo que atiende y da atención médica a trabajadores, pero vamos a ver en este caso desde el punto de vista de la parte patronal, empresarial, la relación que es muy importante que la delimitemos. Pues bien, el IMSS es un organismo público descentralizado que está adscrito a la Secretaría de Salud. Casi nadie sabe esto, pero sí está adscrito a la Secretaría de Salud, pero tiene su propia personalidad jurídica y patrimonio, lo que le va a permitir funcionar con cierta independencia. Otro aspecto muy importante que tenemos que recordar para todos los que están escuchando es que el IMSS tiene autonomía técnica y de gestión. Es muy, muy importante porque le permite tener, como su nombre lo dice, cierta independencia de tomar decisiones, gestionar sus recursos de manera autónoma en áreas como la prestación de servicios de salud y seguridad social sin depender directamente de la Secretaría de Salud para cada acción. Vamos a ver que está integrada por una cuestión que se llama tripartita. Su estructura y toma de decisiones involucran a representantes de los trabajadores, los patrones y el gobierno, lo que refleja su naturaleza de servicio público. Entonces, vamos entonces a subrayar y a puntualizar que el IMSS es un órgano fiscal autónomo, ya es desde el punto de vista que nos involucra en este programa. El aspecto fiscal es un ente que va a tener totalmente independencia. Y entonces, fíjense, va a tener la facultad de recaudar cuotas y aportaciones de seguridad social, lo que lo va a convertir en un organismo fiscal autónomo en ese sentido. Y aparte, no solamente la parte de recaudar, sino también el cobro, la cobranza que todos los días vemos nosotros los empresarios, los contadores, los que están en las empresas, los directivos de empresas, los gerentes de recursos humanos y todos aquellos que tienen actuaciones en las empresas que luego tocan la puerta del IMSS y dice: vengo a cobrar las cuotas, vengo a embargar, vengo a señalar este acto que te voy a notificar, y si no me pagas en este momento te voy a hacer una serie de actos de molestia ya de cobranza. Pues sí, tiene esa facultad del IMSS y es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el pan nuestro de cada día con los señores empresarios y los contadores de las empresas. Entonces, vamos a ver que básicamente el eje central entre el IMSS y las empresas es el tema de las cuotas. ¿Y qué son las cuotas del IMSS? Vamos a ver que son aportaciones económicas obligatorias que realizan tanto los empleadores, en este caso patrones, como los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas cuotas, amigos, vamos a ver que cubren diversos seguros como de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Y evidentemente su objetivo principal es asegurar la protección social y la atención médica de los trabajadores, así como contribuir a su patrimonio para el retiro. ¿Quiénes aportan y cómo se calculan? Pues muy bien, los que realizan estas aportaciones son los patrones o empleadores, que van a realizar aportaciones patronales que varían según el tipo de seguro
y el salario base de cotización del trabajador. También los trabajadores en ocasiones realizan aportaciones que se descuentan de su salario. El gobierno federal, es importante que ustedes conozcan, que contribuye con una parte de las cuotas, especialmente en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. De esta manera vamos a establecer o a señalar en este programa cuáles son los tipos de cuotas que se tienen. Tenemos una cuota fija que se aplica a todos los trabajadores y se calcula con base a su salario mínimo. Tenemos una cuota excedente que se aplica a trabajadores con salarios superiores a 3 veces el salario mínimo sobre la diferencia entre su salario y el tope mencionado. Tenemos cuotas para prestaciones en dinero. Estas cubren los gastos de las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y de maternidad. Tenemos cuotas para la invalidez y vida. Estas va a financiar las prestaciones y gastos administrativos de este seguro. Y tenemos cuotas para guarderías y prestaciones sociales. Estos van a cubrir los servicios de guarderías para los hijos de los trabajadores. Bien, ya que tenemos el elemento y los tipos de cuotas, ahora es muy importante que recordemos para los empresarios, para los contadores, para los directores de las empresas, cuándo se pagan estas cuotas obrero-patronales. Las cuotas obrero-patronales se causan por mensualidades vencidas y se pagan a más tardar el día 17 del mes siguiente, que es muy importante que ustedes estén muy al pendiente de la fecha de vencimiento y no se excedan en estas fechas para su pago, porque si no, créanme que el IMSS va a estar inmediatamente al pendiente de los pagos extemporáneos y nos vaya a tocar para que paguemos estas cuotas. Realmente créanme que si alguien es experto en cobrar contribuciones, en este caso de naturaleza de seguridad social, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, es importante también señalar que las cuotas relativas al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como el 5% de las aportaciones al Infonavit, se pagan de manera bimestral para que ustedes también esa parte la tengan muy bien determinada. Entonces vamos a encontrar que hay cuotas que se pagan por periodos mensuales y cuotas bimestrales, dependiendo la naturaleza hacia dónde va ubicada la ubicación de estas cuotas o el destino de las mismas. Entonces, amigos, esto es importante que ustedes conozcan esta naturaleza de qué se basan estas cuotas, para qué van ubicadas y cuál es su destino. Ya en la parte ya de la defensa, cómo se pueden defender ustedes ante el IMSS, pues es importante que en primera instancia ustedes conozcan que existe una figura que se llama la corrección patronal ante el IMSS. Y este es un proceso mediante el cual un patrón puede regularizar su situación fiscal y de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí no hay propiamente un acto de fiscalización formal, pero da la oportunidad de que el patrón o las empresas se pueden regularizar si es que tienen alguna situación o alguna deficiencia que se deba subsanar ante el IMSS. Entonces, en tema de corrección patronal, vamos a ver que este puede ocurrir de forma espontánea cuando el patrón voluntariamente corrige errores o por invitación del IMSS, que es muy común, créanme, en la práctica hoy en día que estén llegando invitaciones del IMSS. Hay que atenderlas, hay que acercarnos al IMSS, ver de qué se trata, aportar la información que nos están pidiendo a efecto de realizar este trámite de corrección patronal. Entonces, llegan invitaciones del IMSS a través de qué? De oficios que indican áreas de oportunidad de mejora en el cumplimiento. ¿En qué consiste la corrección patronal? Consiste en permitir al patrón ajustar el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS, ya sea de forma voluntaria o a raíz de
una invitación del instituto. Se trata este tema de la corrección de un mecanismo para subsanar errores u omisiones en el pago de cuotas, en la presentación de avisos o en la determinación de la base salarial de los trabajadores. Cuando se realiza, pues, de forma espontánea, cuando el patrón, es muy importante esta sugerencia, detecta errores en su cumplimiento y presenta una solicitud de corrección patronal ante el IMSS, ¿de forma qué? De forma voluntaria, antes de que el instituto detecte la irregularidad. Pero también, como los platicábamos, es muy común y muy recurrente que el IMSS realice la corrección por invitación. Entonces, el IMSS puede enviar al patrón un oficio invitándolo a corregir situaciones detectadas durante sus procesos de verificación o revisión. Bien. Ahora, fíjense muy bien, amigos. Ustedes ya recibieron la invitación de la corrección patronal. ¿Qué deben de hacer entonces o cómo pueden realizar este trámite? Muy bien. El trámite se puede realizar en línea a través del portal del IMSS o de forma presencial en la subdelegación correspondiente. Se debe presentar la solicitud de corrección patronal que se va a llamar CORP-01. Es muy importante que ustedes identifiquen esta clave. Y la documentación requerida para cada caso específico. Vamos a ver que dentro de una defensa, aunque no es un acto que vamos a defender, pero desde aquí puede empezar una defensa porque vamos a tratar de evitar omisiones o cuestiones ya más cuantiosas para las empresas. Vamos a ver qué beneficio tiene el tema de la corrección patronal. Bien, vamos a ver que tiene como objetivo o beneficio evitar sanciones y multas por incumplimiento. Entonces, ya el que nos podamos evitar algunas sanciones es muy importante y nos va a dar un ahorro para nosotros los empresarios, para los contadores, para los directores de empresas o los directores de recursos humanos. Vamos a ver que nos va a permitir también como beneficio regularizar la situación fiscal y de seguridad social ante el IMSS. Vamos a poder demostrar el cumplimiento y transparencia ante el instituto y en algunos casos obtener beneficios fiscales o reducción de multas. Bien, entonces, en resumen, esta corrección patronal, amigos, vamos a ver que es un proceso muy importante para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ante el IMSS y evitar problemas futuros. Recomendación, acercarnos. Si nos llega esta invitación del IMSS, ver de qué se trata, ver qué nos están pidiendo, cumplir con los plazos que nos están previendo para presentar la documentación, las solicitudes, ver qué es lo que nos están señalando como irregularidades y también, ¿por qué no?, especificar también los elementos que tengamos para aclarar algunas inconsistencias y solamente dejar las que posiblemente sí sean reales y realizar un cumplimiento espontáneo antes de que lleguen alguna revisión formal por parte del IMSS, porque si nosotros no atendemos estas correcciones patronales, estas invitaciones a corrección patronal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nos va posiblemente como paso a seguir o paso subsecuente a futuro nos va a llegar un acto de fiscalización a través de facultades de comprobación, ya sea una visita domiciliaria y una revisión de gabinete, y donde posiblemente como punto fino les quiero platicar que el objeto de la revisión puede ser más amplia en los puntos que pueda revisar el Seguro Social. Pues bien, entonces vamos a pasar al tema de actos de fiscalización, ya propiamente dicho, con facultades de comprobación a través de visita domiciliaria y gabinete, que los vamos a encontrar regulados en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Es muy importante que ustedes aquí, en primera instancia, cuando reciban estos oficios ya formales de revisión por parte del IMSS, revisen en primera instancia cuál es el objeto a revisar y qué es la información que le están pidiendo. ¿Para qué? Para que sepan exactamente los puntos que está queriendo detectar el IMSS de forma global hacia su organización, su empresa o en este caso si es una persona física que sea patrón, pues también lo que te va a revisar en relación con tus trabajadores.
Ya estando entonces ya en actos de fiscalización, vamos a ver que el IMSS en la práctica va a revisar principalmente que las empresas cumplan ¿con qué? Con la afiliación, fíjense, es muy importante la afiliación y el registro de los trabajadores. Este es uno de los puntos muy importantes porque a veces considera el IMSS que no estás afiliando correctamente a todos los que considera que tienes relación de trabajo o de subordinación. Y es muy importante, sobre todo a veces hemos visto en la práctica escuelas, empresas que tienen mucho personal, que a veces en teoría dicen las organizaciones, bueno, es que yo no voy a afiliar porque él es independiente, tengo su contrato de prestación de servicios. Esos puntos vamos a tener mucho cuidado y si ustedes tienen una organización donde realmente ocupan mucho personal o hay personal que lo ocupan para alguna actividad y tienen contrato de prestación de servicios profesionales o consideran que es independiente, hay que tener mucho cuidado, revisar muy bien los contratos y algunos elementos que el IMSS determina para ver si efectivamente debe existir afiliación o no de estos trabajadores, la regularidad con la que le estás pagando, cómo le pagas, dónde presta sus servicios, si firma algún registro de entrada. Todos esos detalles el IMSS los va a checar con lupa y entonces se va a fijar en el tema de la afiliación y registro de sus trabajadores. También va a revisar normalmente el cálculo correcto y el pago de las cuotas de seguridad social, la correcta clasificación y determinación de la prima de riesgo de trabajo y la adecuada conservación de la documentación laboral y fiscal, dependiendo el ejercicio o el periodo que nos van a revisar en estos actos de fiscalización. Entonces vamos a ver cuáles son los principales aspectos que nos va a revisar el IMSS y de los cuales vamos a poder defender adecuadamente para dar algunas sugerencias. Bien, entonces, en primer lugar, como platicamos, va a revisar el tema de la afiliación y la nómina. Vamos a recordar que va a checar o verificar que todos los empleados estén debidamente inscritos en el IMSS y se den de alta en qué, en los tiempos establecidos. Para ello, vamos a recordar que las empresas o personas físicas que empleen a una o más personas bajo contrato que implique una subordinación, esta palabra es muy importante para que ustedes la recuerden y siempre la estudien y se metan más a fondo para determinar si hay obligación o un hecho generador, nosotros los abogados fiscalistas decimos, para poder determinar esta afiliación y obviamente con ello el pago del salario. ¿Para qué? Para que se pueda determinar que existe una obligación de afiliación ante el IMSS como patrones y con ello registrar a sus trabajadores desde el primer día de contratación conforme lo establece la ley del Seguro Social. Esto inclusive incluye a los trabajadores del hogar y a las sociedades cooperativas. ¿Cuál es el fundamento legal para el tema de la afiliación? Pues lo vemos que es la ley del Seguro Social que establece la obligatoriedad para patrones de afiliar a sus trabajadores. Además, ustedes tienen que tomar en cuenta que existe un reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, donde se va a detallar los procedimientos e inclusive vamos a ver, amigos, que existen normativas como el decreto de la ventanilla única nacional que va a dar un estándar de formatos para los trámites de afiliación. Dentro del marco legal del tema de afiliación, la ley del Seguro Social, pues es el ordenamiento que rige la Seguridad Social en México y establece las obligaciones del patrón de afiliar a sus trabajadores, así como la obligación del propio instituto. Vamos a ver que el artículo 15, subrayen y escúchenlo con detalle, este artículo 15 obliga a los trabajadores a afiliar a sus trabajadores dentro de los primeros 5 días hábiles a su ingreso. Y también existe, es importante recomendarles como sugerencia el tema de una preafiliación, que ustedes lo pueden hacer de manera anticipada, sobre todo si existe algún riesgo que consideren que puede tener su trabajador, que realice una actividad de campo, etcétera, porque créanme, en la práctica hemos tenido casos que desde el primer día que llegan a trabajar tienen un accidente
un accidente en automóvil, y esto a veces pone en jaque a los patrones porque se confían y dicen, bueno, yo tengo 5 días para afiliarlo, entonces, bueno, pero resulta que por una situación se accidenta de primer día y entonces eso puede dar causal a la determinación de un capital constitutivo. Entonces, como recomendación, por favor, traten de hacer preafiliaciones. Si llega a trabajar del primer día, desde el primer momento, hagan su registro para efecto de que se eviten alguna situación de alguna sanción, como les comentaba, a través de un capital constitutivo que obviamente se puede pelear. Hay elementos de defensa muy buenos para los capitales constitutivos, pero tratemos de ser preventivos en temas finos de cómo defenderse ante el seguro social. También vemos que el artículo 6 de la Ley del Seguro Social establece los tipos de regímenes de afiliación, que básicamente tenemos dos tipos de regímenes. Primero es el obligatorio, que es por la misma relación laboral que nace esta causación de obligación, y el voluntario por decisión individual o colectiva. ¿Cuándo se va a realizar esta afiliación? Pues como comentábamos, en el momento que se empiezan a usar los servicios de una o varios colaboradores o de forma previa, al constituirse como una sociedad cooperativa también, es muy importante que ustedes forman una sociedad cooperativa, tienen ese derecho a realizar esa afiliación. Al iniciar la vigencia de un convenio de incorporación con el IMSS, ¿qué implica esta obligación? Pues como patrón que la persona física o moral debe registrar ante el IMSS para cumplir sus obligaciones personales, es que tiene que dar una alta de los trabajadores, una notificación de los movimientos. ¿Por qué? Porque debe haber comunicación al IMSS de las altas, bajas y modificaciones del salario de los trabajadores. También vemos casos muy específicos como trabajadores del hogar, los cuales también puede existir la afiliación, y se volvió obligatoria tras una reforma a la Ley del Seguro Social, obligando a los empleadores a registrarlos desde el primer día del trabajo. También el tema de patrones para personas morales, empresas con personalidad jurídica deben dar de alta a los trabajadores a su servicio para cumplir las obligaciones del IMSS. Hay que tener mucho cuidado. Cualquier tipo que sea su naturaleza, porque sabemos que hay mucho tipo de figuras que podemos crear personas morales, inclusive hoy está el tema de las SAS. Vamos a ver que también el IMSS va a revisar un aspecto muy importante, que son los salarios base de cotización. Aquí vemos que va a revisar que los salarios declarados sean correctos y correspondan a los que perciben los trabajadores en la realidad. El salario, según la Ley Federal del Trabajo, se integra ¿con qué? Con los pagos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. ¿Qué no va a integrar el salario? Pues las sumas ocasionales o por la liberalidad del patrón, las aportaciones al IMSS o al Infonavit, las utilidades, los instrumentos de trabajo, los viáticos, entre otros, estos no van a integrar el salario. Entonces vamos a repasar, amigos, eso es muy importante que ustedes tengan esos detalles, porque esto es ya en la parte de fiscalización o facultad de comprobación vía visita o revisión de gabinete. Esos puntos siempre los va a determinar y los va a revisar con lupa el seguro. Vamos a ver entonces, ¿qué conceptos integran el salario base de cotización? Pues obviamente la cuota diaria, que es la cantidad que se paga al trabajador por cada día laborado. Hay que ver cuánto se le está pagando al trabajador por día. Las gratificaciones, que son pagos adicionales como el aguinaldo. Las percepciones, cualquier tipo de pago en efectivo que reciba el trabajador, van a integrar salario. La habitación, que es el valor de la vivienda que se le proporciona al trabajador. Las primas, que son pagos adicionales como la prima vacacional, dominical o de antigüedad, también van a integrar salario. Las comisiones, que es el porcentaje que recibe el trabajador por venta de productos o servicios, eso también va a integrar salario para que sea la base gravable para el tema de cuotas. Y las prestaciones en especie, que son bienes o servicios que se entregan al trabajador como comida u uniforme, siempre que sean ¿para qué? Para su beneficio. Ahora bien, fíjese muy bien qué conceptos no integran el salario. Pues las aportaciones en primer lugar,
y las cuotas del patrón, que son los pagos que realiza el IMSS, el patrón al IMSS, el Infonavit o planes de ahorro y retiro. La participación de las utilidades, el famoso PTU, que son las cantidades que reciben los trabajadores por concepto de utilidad de la empresa. Los viáticos, los gastos de viaje, hospedajes y alimentación que recibe el trabajador para cumplir con sus labores fuera de la empresa. Aquí es muy importante que en la práctica nosotros hemos tenido muchos casos donde el IMSS determina si es viático o no es viático. Es muy importante que ustedes cumplan y determinen muy bien que es un viático, que lo registren contablemente adecuadamente y que tengan toda la documentación necesaria para acreditar que es un viático. Por favor, es muy importante, sobre todo para las empresas que tienen mucho personal, que utilizan ustedes en sus empresas para hacer mantenimiento en provincia. Tienen muchos clientes que atienden sus sucursales, le dan atención o salen por cuestiones de trabajo normalmente a diversos lugares fuera de su sede. Entonces, estos vamos a llamarles que son los gastos de viaje y hay que tenerlos muy identificados, muy bien armados y documentados para que defendamos en la práctica ya una defensa fiscal que realmente son viáticos y por ende no integran parte del salario. Los instrumentos de trabajo tampoco van a integrar el salario, que son las herramientas, la ropa o uniforme necesario para desempeñar el trabajo. Esto tampoco va a integrar el salario. Y también lo que se llama pagos ocasionales o por liberalidad, es decir, bonificaciones o gratificaciones que no son parte, obligación del patrón ni de un contrato, pero tampoco hay una prohibición para que le puedan integrar al trabajador estos bonos, gratificación, a lo mejor por un buen desempeño, por algún acto que hizo adecuadamente, se le va a dar un bono extra y entonces eso no va a integrar siempre y cuando sean ocasionales. ¿Mm? Tenemos entonces que tenemos que cumplir con las cuotas, ¿verdad? Ya vimos que son las cuotas patronales, que se retengan y se enteren correctamente ante el IMSS. Tenemos que presentar las declaraciones informativas, ¿verdad?, que aseguren las declaraciones y los reportes de nómina que se presenten de forma correcta y oportuna. Tenemos que conservar los documentos de índole laboral y fiscal, porque recuerden que el tema de seguro social va muy encaminado con aspectos obviamente laborales por la relación de subordinación o de trabajo que existe entre un patrón y un trabajador, la cual debe conservarse esta documentación por un mínimo de ¿cuánto? De 5 años. Hay que conservar esta información, por favor, no me tiren la información, consérvenla. Si no la quieren tener en papel, hagan una digitalización para efecto de que el día de mañana pueden aportarlo en caso de una revisión ante el IMSS. Otro aspecto que va a revisar el Seguro Social, que es muy importante, son el riesgo de trabajo, es su clasificación. ¿Por qué clasificación? Porque el IMSS va a verificar que la empresa esté clasificada correctamente en el seguro de riesgos de trabajo, como según el tipo de actividad que realiza. Hay que determinar muy bien su objeto que realiza y limitarlo adecuadamente. Entonces, va a existir un tema que se llama la determinación de la prima, que es que se va a comprobar que se determine y presente anualmente las empresas la prima de riesgo de trabajo, la cual puede aumentar o disminuir como según la siniestralidad de la empresa. Entonces, vamos a meternos un poco más a fondo en este tema y vamos a ver que la prima de riesgo es la cuota que las empresas pagan al IMSS por el seguro de riesgo de trabajo para asegurar a sus empleados contra accidentes y enfermedades laborales. Su nivel se clasifica en 5 clases. Es importante que ustedes conozcan cuáles son estas clases. Va desde la clase 1 hasta la clase 5. Determinado el monto a pagar según que la peligrosidad de las actividades de cada empresa. Entonces ustedes tienen que ver qué tanto es o qué tanto peligro se va a determinar o ocurrir en sus empresas por la actividad que realizan y su historial de siniestralidad. Entonces ahí se combinan dos aspectos: qué tan peligroso es y cómo están tus antecedentes en tema de siniestros que han tenido tus trabajadores. Cada año vamos a ver entonces que las empresas deben presentar su declaración anual de riesgos de trabajo para determinar si su prima se mantiene, aumenta
o disminuye. ¿Cómo va a funcionar entonces esta prima de riesgo? Pues vamos a ver que existe un nivel de riesgo. El IMSS va a asignar a cada empresa una de 5 clases de prima que van desde el riesgo mínimo hasta el riesgo máximo, basando en el tipo de actividades económicas que realizan. En el cálculo vamos a ver que el porcentaje de esta prima se calcula con base de la siniestralidad de la empresa durante el año anterior, tomando en cuenta los días subsidiados por incapacidad, los accidentes mortales y las incapacidades permanentes, entre otros factores. Esta determinación va a ser anual. Cada año, en el mes de febrero, es importante que ustedes recuerden este mes, en febrero, las empresas deben presentar la declaración anual de riesgos de trabajo en el portal del IMSS usando su firma electrónica avanzada, firma o la NPIE. ¿Quiénes no deben presentarla? Bueno, pues empresas de reciente registro en el IMSS, estas no van a tener que presentarla. Empresas que hayan modificado su actividad económica que no complementaron un periodo anual de operaciones o patrones cuyo cálculo de la prima resulte igual al ejercicio anterior. ¿Qué sucede si no presento la declaración? Pues el IMSS va a imponer multas y sanciones económicas significativas por no presentar la declaración o presentarla con datos incompletos o falsos. La prima de riesgo del IMSS para 2025, este año, vamos a ver que tiene un rango que va desde el 0.5% al 15%. Este porcentaje vamos a ver que se determina anualmente y se puede ver modificado hasta en 1% respecto de la prima del año anterior. Los porcentajes exactos de la prima de riesgo van a depender de la siniestralidad de cada empresa, considerando los accidentes y enfermedades de trabajo ocurridos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre y no puede exceder la prima de 0.5 ni la máxima de 15%. ¿Qué factores vamos a ver que influyen para el tema de la prima? Pues ya como lo comentamos, es la clase y giro de la actividad económica, la siniestralidad de la empresa, los días de incapacidad temporal, las incapacidades permanentes y de funciones. Vamos a ver que va a existir un factor de prima, que es un factor establecido por el IMSS, normalmente de 2.3. Vamos a ver que existe límites y vigencia, ¿verdad? Como lo comentábamos, la prima calculada por la empresa, por sus empresas, no puede ser menor del 0.5 ni mayor al 15%. Y la vigencia, vamos a ver que la nueva prima tiene vigencia de marzo a febrero del año siguiente, ¿verdad? Los patrones, vamos a ver, en las empresas están obligados a presentar con actividades económicas que implican riesgo de trabajo y presentar su determinación anual de prima. No están obligados a presentarlo aquellos que mantuvieron la prima mínima del 0.5 y no tuvieron accidentes ni enfermedades de trabajo en el periodo. Entonces, esas excepciones son importantes que ustedes las conozcan porque a veces no se toquen en la práctica. Vamos a ver otro punto muy importante que es de defensa fiscal ante el IMSS para las empresas, que es el día a día que observamos nosotros que vemos muchos asuntos, que es que el IMSS va a poder rectificar la prima. ¿Cuándo la va a poder rectificar? Cuando determine que el cálculo que realice el patrón de la prima no es correcto. Entonces, el IMSS, ¿qué va a pasar o qué va a realizar? Va a notificar esta rectificación a través del buzón del IMSS con los datos de contacto o personalmente. ¿Qué va a hacer el IMSS entonces con tema de la prima cuando te la quiera revisar? Va a analizar la notificación para entender los motivos y las fechas límites para responder. Va a reunir la documentación que tú le aportes. Hay que tener a la mano el expediente de la siniestralidad, tu cálculo original y todos los documentos que justifiquen tu determinación. Si no estás de acuerdo, ya como defensa, tenemos dos opciones, amigos, para poder hacer un esquema de defensa ante el IMSS. Uno es presencialmente tenemos que ir a acudir a la subdelegación del IMSS, que te corresponde elaborar un escrito en formato libre y adjuntando la documentación requerida, o bien en línea a través del escritorio virtual del IMSS usando la e-firma para presentar el escrito de desacuerdo y la documentación
correspondiente. Tenemos otras alternativas. Si no estás de acuerdo, pues vamos a poder interponer un recurso de inconformidad o un juicio contencioso administrativo que se llama juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, con ello, pues hay que realizarlo adecuadamente, si no vamos a tener sanciones y multas y obviamente lo que queremos es evitar este tipo de actos de molestias. Entonces, ya en el tema de multas, ya en el tema de defensa de multas ante el IMSS, vamos a ver que vamos a poder aclarar o impugnar una multa del IMSS y vamos a poder presentar igualmente un recurso de inconformidad o una solicitud de condonación en la subdelegación del IMSS que corresponda al registro patronal de manera presencial o a través del escritorio virtual si realizas una solicitud de convenio de pago a plazos. Es importante incluir tu información, la descripción detallada de la multa, el motivo de la aclaración o condonación y las pruebas que respalden tu caso como comprobantes de pago. Esto es muy importante porque a veces nos llegan ciertas multas y a lo mejor pagamos el mismo día o pagamos de forma espontánea. Entonces hay que hacer estos esquemas que podemos aclarar, impugnar o presentar un esquema de condonación. Es importante expresar detalladamente, amigos, en el tema ya de la defensa, por qué consideramos que la multa es improcedente o si está solicitando su condonación, por ejemplo, por errores administrativos o dificultades económicas. Tenemos que aportar todas las pruebas, como comprobante de pago, contratos, recibos de nómina y cualquier otro documento que demuestre que no hubo omisión o que la multa es incorrecta. Tenemos que presentar esta documentación, ya como lo contamos, de forma presencial ante la subdelegación o a través del escritorio virtual. En el tema ya del trámite y del seguimiento, vamos a ver que el IMSS tiene un plazo de 15 días para resolver esta solicitud y si no resuelven ese tiempo se considera que aceptada. Es muy importante que ustedes lo conozcan. Bien, ya que tengamos el resultado de los esquemas de fiscalización del IMSS que nos determinen créditos fiscales por ya el resultado que estamos teniendo de las facultades de comprobación, entonces vamos a ver que vamos a poder presentar recurso de inconformidad o bien queja administrativa entre el instituto y también vamos a poder presentar juicio de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa e inclusive un juicio de amparo como vía de control constitucional. Además, existe la posibilidad de una aclaración administrativa o escrito de desacuerdo para resolver controversias de forma más rápida. Entonces vamos a nosotros a analizar qué es lo que más les conviene, amigos, para poder hacer frente a la determinación de cuotas overo-patronales. Es muy importante que ustedes también eviten caer en pagos extemporáneos del tema del pago de las cuotas. ¿Por qué? Porque si no el IMSS puede realizar, como hemos visto en otros capítulos, el procedimiento administrativo de ejecución llamado PAE para cobrar las cuotas y accesorios, lo que incluye la aplicación de actualizaciones, recargos y multas y puede culminar en el embargo de bienes. Vamos a ver que este proceso inicia con un mandamiento de ejecución y requerimiento de pago y en caso de incumplimiento puede continuar inclusive con el embargo, avalúo y remate de bienes. Entonces es muy importante que si están en esta etapa y ya le están llegando un citatorio, chequen que ese citatorio diga que es para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, procedimiento administrativo de ejecución llamado PAE, y entonces inmediatamente esto les va a dar la línea que les van a ir a cobrar, ¿sí?, de forma coactiva, alguna multa, algún crédito fiscal o créditos fiscales, y entonces tienen que estar muy al pendiente para que el día siguiente lo reciban, ¿verdad? Debe ser posible con un tercero, que es el que va a poder atender esta notificación. Y este procedimiento va a llevar siguientes etapas. Va a haber un mandamiento de ejecución, la notificación del mandamiento, va a haber un requerimiento de pago, va a haber un embargo, ¿verdad? Hay que ver qué les pueden embargar o ustedes qué designan como bienes embargar. Pueden ser bienes muebles, inmuebles o depósitos bancarios. Puede existir una remoción de depositario, un avalúo, una convocatoria a remate, un remate, adjudicación de los bienes, y si no se realiza el remate, la autoridad puede adjudicarse los bienes. Entonces, para evitar esta situación, pues hay que tratar de evitar que no se paguen de forma extemporánea las cuotas, sino
va a pasar estos actos del PAE y ustedes van a tener que atenderlo y ver la manera de cómo, cómo atenderlos. En caso inclusive que les notifiquen o les embarguen cuentas bancarias, pues tendríamos que hacer una sustitución de garantía y ofrecer alguna otra forma de garantizar el interés fiscal e impugnar estos adeudos. Por el tema del IMSS, amigos, les comento que en la práctica lo que más es una forma de garantizar más idónea, lo más idóneo para garantizar es la fianza, ¿sí? La cual tenemos que tramitar ante una fianzadora de confianza para efecto que el IMSS la pueda aceptar y evitar situaciones de tema de que continúen con sus actos de molestia. Pues muy bien, y también es importante dentro de la defensa que ustedes deben de conocer, amigos, lo que son los acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, que son básicamente las decisiones, lineamientos, reglas y políticas que emite el máximo órgano de gobierno del Instituto Mexicano del Seguro Social para dirigir y administrar el funcionamiento de la institución en materia de seguridad social. Esos acuerdos son emitidos por el Consejo Técnico, un cuerpo colegiado tripartito de representantes obrero-patronales y gubernamentales y son de observancia obligatoria para el instituto. ¿Qué es lo que va a contener estos acuerdos? Pues básicamente son directrices sobre la aplicación de la ley del Seguro Social y sus reglamentos. Van a establecer lineamientos para la prestación de servicios como la incorporación de beneficiarios, el cumplimiento de obligaciones fiscales y otras disposiciones administrativas. Dan seguimiento a planes estratégicos como el Plan Estratégico Institucional o estrategias para hacer frente a emergencias y establecen reglas para el funcionamiento interno y la organización del instituto. Aquí los invitamos, amigos, a que estudien estos acuerdos, los tengan muy a la mano. ¿Por qué? Porque son base también de lo que podemos utilizar para alguna defensa fiscal. Por ejemplo, en el tema de capitales constitutivos, hemos visto que hay unos acuerdos importantes que dan una preferencia al sector del campo y entonces da una situación específica y diferente el tema de afiliación. Entonces, todos esos detalles ustedes tienen que tomarlos en cuenta para poder hacer su esquema de defensa y la interpretación que le vamos a dar. Pues bien, vamos a pasar al caso de éxito del día de hoy, a nuestra sección de caso de éxito del programa, y vamos a hablar de un caso donde hubo una multa impuesta por el IMSS por la determinación de diferencias en el tema cuando se hubo una rectificación de la prima de grados de riesgos en el seguro de trabajo, y vamos a ver que en este caso se ganó por parte de una empresa esta situación y se determinó una tesis que dice que la multa impuesta por la determinación de diferencias resulta improcedente cuando la autoridad no ha notificado la rectificación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo. Es decir, para que pueda existir una sanción o diferencias en el tema de cuotas, ¿verdad? Primero debe existir una notificación por parte del IMSS que nos diga por qué está rectificando la prima en el seguro de riesgo del trabajo. Nos la debe de enviar a la empresa, recibirla, notificarla formalmente, pero si no es notificada legalmente, ya sea la multa o las diferencias que llegue a determinar el IMSS van a ser totalmente ilegales. Entonces, este caso se llevó a cabo y se resolvió por la octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nos dice el texto de la forma siguiente. Tomando en cuenta que la actora tiene el derecho de autodeterminarse la prima en el seguro de riesgo de trabajo y por su parte la autoridad tiene la facultad de rectificar dicha prima y con base en la atribución determinar diferencias respecto del pago de las cuotas obrero-patronales, las cuales debe cubrir aquella al tratarse de prestaciones de interés social, es decir, se encuentran establecidas en la Constitución a favor de los trabajadores, máximo que por el caso de que resulte favorable la rectificación de dicha prima y que se encuentre impugnada, el patrón tiene entonces el derecho a que se le devuelva el pago que haya realizado con exceso. Entonces, aquí es muy importante que ustedes estén muy al pendiente que existe esta notificación de la rectificación de la prima para efecto que tenga validez una multa o bien alguna diferencia. Pues bien, vamos a recordar los teléfonos aquí de cabina. Ustedes pueden ver los teléfonos de Promo Cero Radio, buscarnos. Estamos en Facebook Live, donde nos pueden dar
like, hacer algún comentario, y también los teléfonos de un servidor de la oficina donde me pueden ubicar para que los pueda ayudar en algún caso específico. Es el 5086-4054, y el WhatsApp también me pueden contactar y mandar un asunto específico, saludar, sugerencias o dar comentarios, y afiliarse al club de seguidores de este programa que aumenta cada día más y tiene más éxito entre todos los oyentes. Es el 56-64-65-97-18. Les saludo con gusto, los invito a que nos sigan en nuestro próximo programa, en el cual vamos a tener un tema muy interesante, sorpresa, y les recuerdo nuestro lema del programa: defender siempre al contribuyente con un alto nivel. Les saluda y se despide su amigo el licenciado Ricardo Landín, esperando que nos escuchemos en la próxima sesión. Gracias. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.